Nosotros vamos a ir de frente al tema que nos convoca porque hoy día tenemos 4 invitados que representan a 4 grupos políticos. Está con nosotros Marisol Espinosa, de Alianza por el Progreso, Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular, Richard Arce, de Nuevo Perú, y Gilbert Violeta, del partido Contigo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, Tenemos varios temas que tratar, por eso es que vamos a obviar las introducciones y vamos a entrar de frente al tema. Yo quiero plantear primero, plantearles a ustedes para que nos respondan, ¿por qué el presidente de la República sigue cayendo en las encuestas a pesar que dice que tiene el apoyo de la población? Hoy una nueva encuesta ha mostrado que ha caído 6 puntos más a los que ya había caído anteriormente. Entonces, nos gustaría saber por qué razón está cayendo a pesar de la propuesta que ha hecho. Marisol Espinosa. Muy buenas noches. Bueno, definitivamente el discurso tiene que ir acompañado de la acción. Si ves a un presidente recorriendo todo el país en las plazas con un solo discurso, es un monólogo, y definitivamente, ¿cuál es la preocupación de la población? Por ejemplo, los pobladores de Ascope, ¿qué están pidiendo? Sus postas, su carretera, poder trabajar. ¿Qué pide, por ejemplo, Piura y Tumbes? Tumbes pide agua. ¿Qué necesita Piura? Piura necesita recuperar su vida. Los agricultores en la zona de Lágrimas de Curumuy ni siquiera pudieron recuperar hace 2 años su vida normal. Su tierra sigue y el canal de Curumuy, el Ministerio de Agricultura hasta ahora no avanza. Los pastos que no llegan a Cajamarca, todo lo que significa ganadería para Cerro de Pasco malogrado. Entonces, ¿cómo podemos garantizar definitivamente que la gente pueda sentir que su vida está cambiando cuando, mientras solamente tenemos un discurso uniforme, adelanto de elecciones, pero entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero la población está acaso en ese día a día, está preocupada por otras cosas? Lo que necesita es su salud, y necesitamos atender el tema de salud, el tema de la educación y el tema de la seguridad. Creo que son temas claves y por eso definitivamente la población está preocupada. Con el perdón de la dama y para que el tema sea igualitario, le vamos a dar la palabra a don Richard Arce. Don Richard Arce, a la pregunta, ¿por qué el presidente sigue cayendo por segundo mes consecutivo en las encuestas? Lo primero creo que es un efecto directo del problema de Tía María. Recordemos bien que hasta la fecha todavía no se ha retomado las clases. Es una situación bien compleja a consecuencia de una mala decisión que tomó el gobierno al otorgarle la licencia de construcción a la empresa Sauder, sabiendo de la oposición abierta que existía en el Valle del Tambo al proyecto minero. Súmele esto a los demás problemas que están aconteciendo a nivel nacional sobre la atención que debería dar el gobierno en un escenario de encrispamiento político. Con la mayor objetividad, lo que está permanentemente en los tabloides es el adelanto de las elecciones, es esta descalificación al Congreso de la República, esta posición que tiene el gobierno de enfrentar a la corrupción a través de enrostrar al Congreso de la República los famosos blindajes que se hicieron y que significó la descalificación de un poder del Estado. Ahora, las encuestas son las fotografías del día y evidentemente eso puede ir variando para la próxima semana en función de lo que pueda suceder. Lo importante es que se tenga un buen nivel de percepción, de aceptación para un gobierno, para darle legitimidad en la gestión, porque recordemos que en el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, se llegó a un solo dígito de aprobación, y esa es una situación bien compleja si habría un gobierno con ese nivel de percepción. Milagros Salazar. Bueno, la ciudadanía ya se ha dado cuenta que el presidente no ha resuelto los problemas básicos y estructurales de nuestro país. Educación, saneamiento básico. Hoy día hemos visto al presidente que está anunciando que van a tener aguas, pero no está inaugurando absolutamente nada. No inaugura, simplemente promete lo que va a hacer de acá a 1 año, de acá a 2 años. Entonces los ciudadanos ya al año y medio que él tiene de su gobierno y ya para los 4 años del gobierno que eligieron, estamos teniendo un balance negativo, la incapacidad de los ministros. Y hoy día, por ejemplo, estaba viendo la resolución del peruano donde la ministra de Salud se está viajando a un evento nuclear, cuando tenemos tantos problemas de salud, y se está yendo y está dejando su cartera ministerial de salud, que es una cartera muy sensible, donde hemos tenido la evidencia que al corte de la semana pasada ha habido 1.817 muertos de neonatos recién nacidos. Entonces, esta situación
dice mucho que este gobierno es insensible, por una parte, porque no he escuchado ningún pronunciamiento del presidente, del premier y de los ministros en relación a esta muerte. En relación a lo que está sucediendo en el sur, la reconstrucción del norte, en Islay, por ejemplo, los niños están perdiendo ya prácticamente más de 20 y pico de días y no tienen clases. Entonces, ¿qué problema ha solucionado el gobierno? Entonces la ciudadanía ya ve que esto no da para más y por lo tanto la encuesta va a reflejar lo que realmente piensa la ciudadanía de la gestión de este gobierno. Enrique, yo lo que creo es que hay un hartazgo generalizado en la población. Mire, cuando uno ve esta encuesta y le preguntan en contrasentido a la población por qué apoya al gobierno, el 42% de la población dice porque lucha contra la corrupción. Y cuando le preguntas por qué no apoyas al gobierno, 41%, o sea, la misma cifra técnicamente, dice que no lo apoya porque cree que en el gobierno hay corrupción. Entonces, si tú ves que la principal bandera del gobierno va en lucha contra la corrupción y la población no le asigna credibilidad, por un lado, y por otro lado no es capaz de percibir resultados concretos como en el tema de las incubadoras, pues que ya era como el exceso de la, digamos, de la falencia pública en el ejercicio de la gestión, pues entonces esta apatía ciudadana por lo que está pasando en la política es generalizada. Entonces yo creo que le está pasando factura al presidente. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación en la que no salimos de esta confrontación política que ocurre un poco en las esferas del poder, porque no es una gran movilización ciudadana la que está generando la crisis política en el Perú, es básicamente la confrontación del Ejecutivo con el Parlamento. Muy bien, y ahora saltemos a la segunda pregunta que también deriva de esta. Porque Milagros Salazar ha dicho, la situación no va para más, ¿no es cierto? Y Irene Violeta ha dicho, ¿hasta cuándo? Ese parece el argumento del presidente. Como no da para más, hay que adelantar elecciones. Como ¿hasta cuándo vamos a estar así? Adelantemos elecciones. Entonces, sin embargo, a pesar del altísimo apoyo todavía que tiene la propuesta, está cayendo el apoyo de la ciudadanía a la propuesta, al adelanto de elecciones. ¿Por efecto de qué? ¿De que ustedes no funcionan en el Congreso y no sacan adelante la propuesta? ¿Por efecto de que la gente está reflexionando y de repente lo está pensando mejor? ¿Qué es lo que hace que la gente esté bajando un poquito su apoyo, que el presidente esté empujando y que ustedes todavía no saquen adelante la propuesta? ¿APP está a favor del adelanto de elecciones? A ver, Alianza para el Progreso ha señalado a favor del adelanto de elecciones, pero es ¿Pero Marisol Espinosa? En contra del adelanto de elecciones. Creo fundamentalmente, hoy día, Enrique, es el Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre, y definitivamente lo que tendríamos, ¿para qué somos políticos? Para alcanzar diálogo, tolerancia, para alcanzar soluciones. Nunca he visto a alguien que se considere político y que no quiera dialogar, o que se siente a dialogar solamente con los que opinan igual que él. Justo el diálogo es para encontrar una vía, un camino para solucionar los problemas y encontrar vías de solución. Eso creo que es uno de los temas que tenemos que rescatar. ¿Cuál es el rol de la política? Si alguien no está dispuesto a dialogar y solamente se entrampa en su propia propuesta, eso no es de un demócrata. Pero además también lo que tenemos que entender es hasta dónde vamos a conducir al país a una crisis. La economía, ¿cómo está? Las pequeñas empresas, las pymes, antes podían cobrar a los 30, a los 60 días, ahora se han prolongado a los 180 días. Sin embargo, la SUNAT a los 15 días ya las embarga las cuentas. ¿Cómo podemos decir que estamos avanzando hacia la solución de la crisis? ¿Cómo podemos decir que estamos avanzando cuando, por ejemplo, la población en Ayacucho, los médicos que están a cargo de los programas de salud, son amenazadas? Una joven ha sido violada. O sea, ¿cómo podemos seguir diciendo vamos a centrarnos en un solo tema cuando en realidad lo que necesitamos es aportar soluciones? ¿Por qué Marisol está en contra del adelanto de elecciones? Primero porque, yendo contra lo que su bancada ha dicho. Primero porque creo que hay que defender la institucionalidad del país. Es un momento difícil, pero en los momentos difíciles creo que hay que rescatar no solamente la institucionalidad, sino los principios fundamentales de la democracia. Y precisamente uno de los principios fundamentales de la democracia es la división de poderes. Pero además,
en estos momentos, y yo voy a recordar, creo que todos cuando hemos estado en el colegio, recordamos la famosa respuesta de Francisco Bolognesi a Baquedano, cuando le dice, definitivamente, Arica no se rinde. Tengo un deber sagrado que cumplir y lo cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y creo que es lo mínimo que corresponde a cualquier persona que ha recibido un encargo tan importante de la población como es el voto popular. Don Richard Arce. Una precisión, es más del 70%, según la última encuesta, que está de acuerdo con el adelanto de las elecciones. Es un porcentaje bastante, por eso yo le he dicho, bastante alto. A pesar de que es muy alto, ha ido bajando. En la encuesta anterior de Datu bajó bastante más y ahora está bajando. Simplemente no se mantiene el apoyo. Se mantiene en un porcentaje muy importante, creo que es el criterio. Y nuevamente es la fotografía del día, es como lo del presidente que ronda el 50% de aprobación, que está en su segundo año. Lo concreto es que se ha llegado a un punto, yo llamaría de no retorno, y a consecuencia justamente de la descalificación de un poder que va a cumplir 200 años de vida republicana, que ha sido determinante para nuestra vida política, pero que en esta última gestión lo que hemos hecho es desprestigiarlo. Y ese es el primer gran problema. Por ejemplo, en la credibilidad de buscar espacios de diálogo estamos totalmente de acuerdo. Creo que es el instrumento elemental en democracia buscar la concertación para solucionar las diferencias. Pero se ha visto un Congreso obstruccionista y reitero, el tema de la protección a estos jueces y fiscales que estuvieron involucrados en casos de corrupción a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde solo se requería habilitar de parte del Congreso la investigación, ha sido la gota que ha derramado el vaso y ha colmado la paciencia de la población, al extremo que en este momento está descalificado. Si vemos el porcentaje de aprobación que tiene el Congreso versus la aprobación que tiene el referéndum y que tiene la aprobación del presidente, en realidad lo que nos dicen es que es mejor adelantemos las elecciones. Y esta salida es muy interesante porque no solamente se ve el Congreso, se va también el presidente. Significa que tenemos que dar esa posibilidad, pero está en manos del Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución. Y lo que hemos tenido hasta la fecha solo han sido dilaciones y estamos ya en el mes de septiembre, casi en la quincena, y todavía el proyecto recién está empezando a debatirse. Milagros Salazar. Bueno, es lamentable la posición de Nuevo Perú y Frente Amplio en relación a decir que el Congreso está descalificado. Yo no puedo afirmar que el Congreso está descalificado por situaciones aisladas de diferentes congresistas. Aquí las responsabilidades son individuales, no son grupales, ni es del Congreso de los 130. Entonces, ese es el cliché, pues, que la izquierda mete a través de sus discursos para tener y cumplir su agenda. ¿Y cuál es su agenda? Una asamblea constituyente. Y eso es el afán de ellos y que está en consonancia con el presidente Martín Vizcarra, lamentablemente, porque cuando escogieron a la plancha de PPK, no eligieron un gobierno izquierdista o extrema izquierdista o una asamblea constituyente o tirarse abajo la estabilidad económica. No, definitivamente. Entonces, el presidente Martín Vizcarra está yendo en contra de esta propuesta que eligió el país. Y lamentablemente le está dando el espacio y sí los escucha, los recibe, ¿no? Tiene acuerdos debajo de la mesa en Tía María con la extrema izquierda. Y eso es lamentable. Y este adelanto de elecciones no es una imposición. Aquí tiene que haber un equilibrio de poderes y también ya los expertos constitucionalistas, no los que facturan al Ejecutivo, sino los expertos constitucionalistas han dicho que esto es inconstitucional. También los economistas han dado su mirada y que una elección no es de beneficio para nuestro país. ¿Y quiénes son los más afectados? Los ciudadanos de a pie. No va a ser ni Richard Arce, no va a ser ninguno de nosotros, sino los ciudadanos de a pie que hasta ahora no ven atendido sus necesidades. Enrique, mire, un Congreso no se disuelve porque es más popular o menos popular. Si no, la Constitución diría, artículo único, si el Congreso tiene menos de 15%, disuélvase, ¿no es cierto? Y lo que plantea Richard Arce es lo que decía Hugo Chávez el 96, 98, luego modifican la Constitución, eliminan el mandato de los diputados, permiten las reelecciones, cambian la Constitución, van a una asamblea constituyente. Es más o menos el mismo modelo que se está planteando. Eso es terrible para el Perú, cuando uno comienza a ver que ya incluso en los propios dirigentes políticos, este discurso de asamblea constituyente comienza a calar. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Este es el país de locos.
O sea, no terminamos de madurar como democracia, no parece que no hemos aprendido de lo que significan las aventuras económicas, erráticas, las dictaduras, y de repente queremos aventurarnos a una asamblea constituyente. O sea, yo creo que hay que comenzar a quitar temas de la discusión pública. El Perú tiene que seguir siendo una democracia, estamos próximos a un bicentenario, tenemos que aprender a respetar la Constitución, y quienes estamos en el Parlamento tenemos que hacer que esa Constitución se respete aún a cuesta de nuestro propio nombre, de nuestro propio prestigio y la propia crítica ciudadana. Marisol decía bien, mire, si la población mañana nos critica porque hemos defendido la Constitución, bienvenido sea, bienvenido sea. Muy bien, vamos a ahora entrar a este tema de asamblea constituyente, cuestión de confianza. ¿Qué cosa hay que hacer para que el tema se resuelva? Solo que les voy a pedir una pausa para poder regresar y tocar esos temas. Quiero también señalar que invitamos al congresista de Belaunde, del Partido Liberal, para que nos acompañe. Él muy amablemente se disculpó que no podía hoy día, nos ha prometido venir la próxima semana, así es que lo vamos a esperar aquí la próxima semana. Vamos a una pausa, regresamos. Muy bien, volvemos y la pregunta estaba planteada. Ya hemos visto los argumentos a favor y en contra del adelanto de elecciones. Ahora, estamos todos los días especulando sobre qué puede pasar, sobre si van a tener, la votación va a ser en septiembre, si van a rechazar en la Comisión de Constitución la propuesta del adelanto de elecciones, si va a haber cuestión de confianza, si va a haber asamblea constituyente, si se va a cerrar el Congreso. ¿A dónde apuntamos y qué queremos? Marisol. En principio que sí quería hacer dos precisiones. El señor Arce ha señalado que hay una gota que derramó el vaso de agua refiriéndose al Congreso de la República. Al Congreso de la República por los jueces y blindajes. Pero yo le quisiera recordar que el Congreso no firmó los contratos con Odebrecht, el Congreso no firmó las adendas con Odebrecht, el Congreso no le dio el visto bueno a Odebrecht, el Congreso no hizo ninguna de las negociaciones y mucho menos de las valoraciones a favor de Odebrecht. Y eso es importante porque al Congreso se le quiere recargar toda la culpa de la corrupción. Y sin embargo, en el Congreso no está la corrupción ha estado en el Ejecutivo y nadie le dice nada al Ejecutivo por esto. Pero además, también ahora se intenta señalar otro cliché, el de las dilaciones. Y usted los escucha machacando a todos, dilación, dilación, dilación. ¿Qué dilación puede haber si nos hemos instalado el 27 de julio y se ha procedido conforme corresponde al Poder Legislativo? Creo que hay un principio fundamental que se tiene que considerar en el tema del Congreso. El Congreso tiene sus tiempos, tiene que alcanzar consensos, porque ese es precisamente el rol de la política, y cuando hablamos, nosotros desde Alianza para el Progreso hemos señalado, si realmente apostamos por un adelanto de elecciones siempre y cuando resulte de un consenso político, y lo ha señalado varias veces nuestro vocero, pero adicionalmente sin referéndum y en dos votaciones, respetando la Constitución. Y la Constitución señala que una reforma constitucional pasa por dos votaciones en el Congreso. Don Richard Arce. Lo primero es que es un procedimiento absolutamente democrático, establecido en el marco legal del país la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Está establecido en el artículo 32 de la Constitución, donde se habla inclusive de la reforma total de la ley de leyes del país, que es nuestra Constitución. ¿Usted quiere una asamblea constituyente? No, para hacerles la precisión, pero, porque siempre se hace el reduccionismo bien, pero, y la estigmatización, pero digamos, de que cuando se habla de constituyente es un tema solo de la izquierda. Pero la pregunta es mía. Lo han mencionado. La pregunta es mía. ¿Usted quisiera una...? Para nosotros me parece de la salida audaz a esta circunstancia donde tenemos un punto de no retorno, para tener una especie de punto de inflexión a esta situación donde, por un lado, en el Congreso de la República pretenden vacar al presidente y por el otro lado se escucha que el Ejecutivo quiere disolver el Congreso. Y de por medio está la población, hay un encrifamiento político con afectación directa a nuestra economía. Y lo segundo es que inclusive tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 014 del año 2002, donde habla específicamente del poder constituyente del pueblo. O sea que si el pueblo está de acuerdo, evidentemente eso pasa por un referéndum, se podría convocar a una asamblea constituyente. Y ojo, cuando se hace ese procedimiento, no es que la izquierda va a ganar ese proceso electoral.
lo más probable es que va a ser lo más plural posible, donde diferentes partidos políticos que tienen la representación y la participación tendrían la participación efectiva en ese proceso constituyente y plantear una reforma a la Constitución. Estamos en un escándalo de corrupción con esto del Lavallato que nos ha mostrado lo más perverso, el copamiento de los actos de corrupción al nivel más alto, presidentes de la República con procesos de corrupción. Y lo más grave, el Congreso de la República, y voy a ser muy reiterativo porque he estado en la comisión permanente y hemos visto cómo no han permitido habilitar, el Congreso no sentenciaba, lo único que tenía que hacer es permitir desarrollar que se investigue en la Fiscalía, en el Poder Judicial, y hay que aleguen su inocencia, y ya se va a ver al final la sentencia, respetando espacios jurisdiccionales. ¿Y qué hizo el Congreso? Con Chávarri, con Inostroza, con los hermanitos del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Solamente una pregunta para que después puedan comentar todos. Cuando ustedes plantean una asamblea constituyente, ¿es en paralelo a este Congreso o es cerrando este Congreso y no, llamando a una constituyente? Podría ser la alternativa en paralelo también. Es cuestión de llegar a un acuerdo y a un consenso. O sea, que haya un Congreso Nacional y un Congreso Constituyente. El Congreso que termine su periodo, si es que se está viéndose que no va a ser posible que el voto de confianza que plantea el gobierno, que para nosotros también es una alternativa, que ya lo debió haber planteado en su momento, en vista que no se está abordando la reforma constitucional, y en eso precisarle a la congresista. Todas las comisiones en estos 3 años que estamos en el Congreso, 15 de agosto ya estaban funcionando. Esta recién empezó en la primera semana de septiembre. Milagros Salazar. Bueno, aquí tenemos la evidencia de voz propia de Richard Arce, que ellos tienen una agenda propia, siempre lo han tenido. O sea, el partido que no ha ganado en las elecciones y en las urnas, o sea, quiere ganarlo ahora, pateando el tablero, desconociendo la Constitución y en alianza pues con el presidente Martín Vizcarra, y que es lamentable, ¿no?, que se ha puesto el polo rojo para generar este espacio de una asamblea constituyente que ellos quieren. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, seremos nosotros firmes para respetar el reglamento del Congreso, firmes para respetar la Constitución, y nosotros no tenemos pues que caer en posiciones extremistas o en posiciones personalísimas del presidente. Aquí la salida, si es que Richard Arce ha dicho que aquí la corrupción de Lavallato, sí, pues la corrupción de Lavallato, ¿dónde empezó? En el Ejecutivo, no ha sido en el Congreso. O sea, nosotros los congresistas hemos sido parte de Lavallato, no, el Ejecutivo en los diferentes periodos de gobierno ha habido esta corrupción. Entonces, el que se debería ir sería el Ejecutivo. Y el presidente lo que debería hacer, y yo ya lo he dicho, ¿la renuncia del presidente? Por supuesto, si él es incapaz, y con todo su equipo del gabinete es incapaz para resolver los problemas del país, lo que tienen que hacer inmediatamente es renunciar al presidente. El presidente ya le ha dicho a las bancadas no que han estado con él pues, que no se va a ir. No se oye padre, no se oye padre porque él no quiere renunciar, ¿no? Porque si él renuncia, ¿no?, para la ciudadanía, si él renuncia inmediatamente tiene que ponerse a derecho en Moquegua, porque ya tiene una carpeta fiscal y que no lo pueden activar simplemente porque él está gozando de la inmunidad. Cuando él habla de la inmunidad de los congresistas, él más bien se está rogando una inmunidad presidencial para no responder a estos procesos que él tiene pendientes, ¿no? Entonces, que no hable de corrupción una persona que tiene varias cosas por responder en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Primero, una precisión de corte legal que no lo puedo evitar. El artículo 32 no se refiere a asambleas constituyentes. El artículo 32 se refiere a que la Constitución puede ser sometida a referéndum en un procedimiento regular, y digamos, eso es otra cosa completamente distinta a la que ha estado hablando Richard. A mí lo que me preocupa, Enrique, es que cuando uno mira los tiempos, digamos los días, las horas, son objetivos. Entonces, cuando uno ve que estamos enfrentando un calendario en el que, por ejemplo, se ha convocado a una comisión de Venecia, que ya es parte de este proceso porque, digamos, ya fue convocado oficialmente por el Parlamento y va a emitir una opinión. Esta comisión de Venecia tiene una audiencia entre el 12 y el 14 de octubre. Claro, viene antes, en septiembre, entre el 12 y el 14 de octubre, pero todavía su informe lo hace entre 7 y 10 días posterior, o sea, estás entre el 19 y el 24 de octubre emitiendo eventualmente un informe. Es decir, la Comisión de Constitución, ¿cómo convoca primero a la Comisión de Venecia y luego hace un informe sin esperar el dictamen de la comisión a la que está invitando? Lo lógico sería que espere dicho informe. ¿Qué cosa ha dicho la OMP por otro lado? Que para hacer un proceso electoral necesitas de 150 días a 180 días en promedio. Antes había dicho 270 días. Por lo tanto, cuando miras los tiempos, no es posible pues llegar al calendario que ha presentado el presidente de la República. El presidente de la República asumía que en noviembre se hacían las elecciones, que teníamos un referéndum y que luego en marzo tenías elecciones generales. No hay la más mínima posibilidad de que en este momento, te digo,
a menos que regresemos en el tiempo, pero en este momento no hay la más mínima probabilidad que para marzo tengas un proceso electoral que permita cambiar autoridades el 28 de julio como propuso el presidente de la República. Entonces, estamos en un escenario de locos. O sea, yo digo, el Perú, la verdad, no sé qué nos está pasando. Tienes un presidente de la República que ha centrado el debate monotemáticamente en el tema de la reelección o no reelección de parlamentarios y el adelanto de elecciones, pero por otro lado, cuando tú miras los supuestos que suponen llegar a ese estado, no hay forma, o sea, la realidad no lo va a permitir. Ya deberíamos salir de este entrampamiento. Muy bien, entonces, no se van a poner de acuerdo porque mientras unos quieren renuncia, otros quieren adelanto de elecciones con negociación, otros quieren asamblea constituyente. Adelanto de elecciones también, por supuesto. Claro, pero con asamblea constituyente, si me permite, estamos buscando una alternativa. Por ejemplo, una alternativa es acuerdo político. Mira, la capacidad de poder constituyente que tiene el pueblo, tomando lo que dice Richard, lo que dice Milagros. Milagros. Si tú tomas el presidente de la República y dices, las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo en que haya adelanto de elecciones, el presidente de la República renuncia y reformas el 115 de la Constitución, ese sí sería una salida legal, ¿eh? Reformas el 115 para que ante la renuncia el presidente convoca elecciones generales. Esa es una salida. Lo que no puede ocurrir, Enrique, en esto quiero insistir, es que la salida que te dé el presidente sea una salida inconstitucional o ilegal. Es decir, que obliguen al Parlamento a buscar una salida al margen de la Constitución. Muy bien. Y el otro tema está, ¿qué pasa si rechazan en la Comisión de Constitución el proyecto? Entonces ahí viene la discusión. ¿Es legal presentar la cuestión de confianza o no es legal? ¿El presidente puede objetar una reforma constitucional o no la puede objetar? Esa es una discusión que ha puesto de moda los constitucionalistas. Congresista Espinosa. Bueno, definitivamente la Constitución no prevé la Asamblea Constituyente. Eso es falso lo que se está afirmando. En segundo lugar, una cuestión de confianza puede ser planteada por el Ejecutivo, no puede, según la Constitución, no puede ser planteada. En principio, el presidente tiene la prerrogativa de presentar una reforma constitucional, tiene la prerrogativa, pero el Congreso es una competencia exclusiva, la de legislación. El Congreso ve si la acepta o la rechaza y tiene que hacerlo en el marco de los parámetros constitucionales. Ni un punto más ni un punto menos, y esa es la obligación que nosotros, todos los congresistas que hemos jurado hacer respetar la Constitución, tenemos la obligación de hacerlo. Pero además, la situación en la que estamos ahorita, indefinición, casi una anarquía, porque nadie respeta a nadie, fiscales que se van contra sus propios jefes, cada quien es autónomo, de verdad que es una situación complicada, nadie se anima a firmar los documentos para avanzar, no hay presupuesto. Curiosamente, devuelven al ministerio los presupuestos, pero cuando vas a pedirles presupuesto para agua potable y alcantarillado, no tienen presupuesto. O cosas inéditas, ¿no? Como prometer agua con expedientes técnicos, que eso sí no lo había visto yo en ningún gobierno. Pero adicionalmente, la Constitución señala una forma única de interpretar la Constitución en integridad. No se dice la Constitución la puedo reformar con lo que yo quiera. No, dentro de los parámetros constitucionales, una cuestión de confianza no se puede presentar por parte del Ejecutivo para una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no le da la capacidad de veto para reformas constitucionales. Si no la puede vetar, mucho menos puede hacer cuestión de confianza. Lo primero es que lo que ha argumentado el congresista Violeta abona lo que habíamos hablado nosotros, ni bien dio el mensaje a la nación, que la estrategia era la dilación, demorarse en la instalación, después ver el tema de consultar a la Comisión de Venecia, porque estamos jugando con el calendario electoral. Y tiene mucha razón el congresista Violeta. Es prácticamente imposible, mientras va pasando los días, promover el adelanto de las elecciones para que el 28 de julio del 2020 tengamos a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. Recordemos bien, en el caso de Chávez, él pretendió hacer el adelanto de las elecciones para perennizarse en el poder. Lo segundo, por supuesto que ha habido reformas constitucionales y planteadas por este gobierno. Su ministro Villanueva solicitó un voto de confianza para 4 reformas constitucionales. El Congreso no dijo nada. El señor del Solar también planteó para 2 reformas constitucionales y no dijeron nada. Ese día en la Comisión de Constitución estuvieron 4 constitucionalistas, 3 de ellos a favor de lo que aboga la congresista de APP, y uno que abogaba la posibilidad de que si es constitucional el pedido de voto de confianza.
los hemos escuchado y ese es un debate constitucional. Los argumentos, los antecedentes están ahí de por medio de que sí es posible que se pueda plantear una cuestión de confianza. El error que cometió tal vez el presidente fue no haberlo planteado al momento que presentaba su proyecto de ley, porque es parte de una política pública de lucha contra la corrupción. Es lo que tengo entendido de parte de la posición del gobierno. Sí, definitivamente nosotros no podemos enlazar una cuestión de confianza a una reforma constitucional, que es una prerrogativa del Congreso. El presidente puede presentarlo, sí, pero no puede exigir que lo aprobemos. Entonces no puede estar sujeto a una cuestión de confianza. Entonces, la cuestión de confianza está diseñado para las políticas inherentes del trabajo del Ejecutivo. Y esto no corresponde. Que queramos forzar la figura, que queramos traer algunos analistas, entre comillas, que dan servicio al Ejecutivo, entonces son juez y parte. Pues entonces ahí esas personas más bien deberían abstenerse de opinar porque están facturando para el Ejecutivo, ¿no? Nosotros, más allá de lo que digan las personas, vamos a seguir firmes para el respeto de la Constitución y el reglamento. Aprovecho para hacerle una pregunta. Hay una congresista de su partido que ha planteado que el voto sea libre, que no haya consigna para el voto al momento de pronunciarse sobre este proyecto. ¿Usted estaría de acuerdo? Tenemos que discutirlo porque nosotros hemos acordado dar la responsabilidad a los integrantes de la comisión y luego ellos nos van a hacer una presentación en la bancada y como todo lo hemos hecho siempre, vamos a discutirlo, vamos a tomar una posición. Hay veces que hemos tomado una posición en bloque, en otras oportunidades hemos tenido voto libre a conciencia, pero eso queda en la discusión de la bancada. ¿Cuál es la opinión suya? Mis posiciones siempre han sido firmes. Por ejemplo, el voto de confianza yo siempre he votado en contra. No, pero a lo que me refiero es... Pero en este caso, ¿sería la idea del voto libre? En este caso yo soy vocera, yo no puedo adelantar la posición y esperamos nosotros discutirlo en bancada. Muy bien, Bueno, yo estoy absolutamente seguro que no se pueden hacer cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales. Esta tarde me tomé la molestia de volver a leer la sentencia del Tribunal Constitucional porque esa demanda la planteamos nosotros. A mí me tocó defenderla en el TC y estoy completamente seguro, digamos, ya hasta por la literalidad de la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Si me permite... Cuando planteó las cuatro No, reformas, te explico por qué. Vamos un poquito de Sí. un minuto final, porque ya tenemos que terminar. Si me permite, primero señalar, hay que leer completo la sentencia del Tribunal Constitucional, la 006, que se refiere al congresista. Precisamente lo que leyó, como señala el congresista Arce, el constitucionalista Cairo, leyó incompleto, porque efectivamente él señala de que se puede hacer cuestión de confianza, pero hay que leer completa porque dice se puede hacer cuestión de confianza en los asuntos que la gestión demanda. Pero aquí no estás demandando una política pública, estás demandando irte, que no está previsto en la Constitución, no está regulado. Es por eso que hay que introducir a través de una reforma constitucional la propuesta que pide el Ejecutivo. No existe, o sea, ¿qué constitucional puede ser algo que todavía no existe? Muy bien. Don Luis Arce, un minuto. Primero que ese día, de manera muy atenta, hemos escuchado a los cuatro constitucionalistas. El debate no era con ellos, a pesar de algunos argumentos como mencionar que las decisiones del pueblo solamente se realizan en el ejercicio de la elección, cada 5 años, de ahí hay que olvidarnos. Yo pienso que muchos congresistas están bajo ese mismo eslogan, que pretenden que sea un cheque en blanco que te entregan los 5 años y tú no tienes la rendición de cuentas y sobre todo la democracia participativa, que te permite legitimar. O sea, como autoridades nos debemos a esa población, hay que estar escuchando permanentemente y eso nos ayudaría a ser un poco más humildes y tal vez tomar la decisión de dar un paso al costado con el gobierno y permitir un adelanto de las elecciones. Aquí lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso. Y para aclarar al congresista Richard Arce, Rosa Bartra en la legislatura pasada presentó una solicitud para invitar a la Comisión de Venecia, pero el presidente Daniel Salaverry en su momento no le dio trámite. Entonces no es una dilación de ahora, fue una situación que se generó en la legislatura anterior y que el presidente Pedro Olaechea le ha dado trámite. Si le hubiera atendido en su momento, ya tuviéramos una respuesta y no estuviéramos en ese entrampamiento. Yo creo que aquí es el consenso. Bueno, solamente el mensaje general. Yo creo que hay que salir de esta situación. O sea, mira, Hernando Soto acaba de publicar un artículo muy interesante, una entrevista muy interesante, que dice, estamos entrando en una suerte de callejón un callejón sin salida en materia económica, una recesión. Ya, ese tipo de cosas son las que no deberían ocurrir en el Perú, ¿no? Y creo que el ruido político, lo peor que puede hacer es terminar afectando la economía. Es muy fácil ser populista, es muy fácil.
pero cuando uno tiene que tomar decisiones, la tiene que hacer no solamente pensando en el país, sino en su mandato y en lo que dice la legislación, lo que dice la Constitución, digo yo. Y escuchando al pueblo. Muchísimas gracias. Por Milagro Salazar, Silvia Violeta, Marisol Espinosa, don Nada más Richard. quería Castillo, decirte que no como podemos siempre. terminar en un callejón sin salida, en un juego de suma cero. Lo que tenemos es que responder a la población y decir cómo vamos a salir de esta crisis. Bueno, parece que seguiremos especulando hasta el 30 de septiembre, ultimátum que ha puesto el presidente de la República. Muchísimas gracias. Una pausa, regresamos para hablar precisamente con un constitucionalista.